buenas noches. Exclusivo Red Más Noticias. Gavino, el jefe máximo del ELN, le pide al presidente Santos no cerrar la puerta de la negociación, la cual está estancada desde hace 4 meses. Gavino también le dijo a Red Más Noticias que ha ordenado a sus tropas no intervenir en las zonas de concentración de la guerrilla de las FARC y que respetará la jornada electoral del plebiscito del 2 de octubre. Hacemos contacto con Michael Buitrago, que tiene más detalles. Buenas noches, Michael. Muy buenas noches, televidentes. Pues tenemos este material en exclusiva de una entrevista con alias Gavino de hace unos pocos días que llegó ya a Red Más Noticias en exclusiva, donde se refiere al plebiscito y la situación que ellos van a tomar, de los peligros existentes frente a las zonas de concentración donde van a empezar durante 180 días la guerrilla de las FARC este proceso de dejación de armas y de concentración, y también el por qué se encuentra empantanada la mesa de negociación desde hace 4 meses y de la situación de los secuestrados. Estos son algunos de los apartes de esta entrevista que les vamos a emitir en nuestra emisión central, y a las 9 de la noche vamos con todo el detalle, el análisis y toda la entrevista en exclusiva en Red Más Noticias de alias Gavino. Todos pensamos que luego del 30 de marzo, que se hicieron públicos los acuerdos y se dio a conocer la agenda acordada entre el gobierno y el ELN, en casi 4 años de arduas discusiones, el presidente Santos decidió congelar la mesa de una manera unilateral al imponerle condiciones inaceptables al ELN para continuar. Nosotros no aceptamos imposiciones. El ELN ha hecho retenciones por razones políticas y económicas casi desde su nacimiento, como rebeldes, como hombres alzados en armas. Pero además, todo lo atinente a retenciones y otros asuntos políticos que es necesario discutir están definidos para el 5º punto de la agenda. Entonces, por eso no entendemos que si ya hay un orden de discusión y hay todos unos acuerdos creados, aparezca entonces una postura de una de las partes de manera unilateral que se imponga para continuar. No encontramos ninguna razón para eso. Ahora bien, se nos acusa de faltos de voluntad para buscar la paz. Hace más de 23 años iniciamos la búsqueda de la paz y lo hemos hecho con los distintos gobiernos, porque estamos firmemente convencidos que el futuro de Colombia no puede ser la guerra, sino la paz. Y nosotros nos alzamos en armas buscando precisamente llegar a la paz plena de Colombia, porque no nos dejaron otra opción. De manera que tenemos voluntad de paz y la delegación está lista desde el 30 de marzo pasado para sentarse en Ecuador en la fase pública. Es un compromiso con Colombia, con la comunidad internacional y además con un amplio grupo de colombianas y colombianos que están dispuestos a jugársela por la paz de Colombia. Nosotros hemos definido una agenda y es transversal a esa agenda la participación de la sociedad. Por eso hay expectativas, porque no concebimos un proceso de paz que esté ausente la sociedad colombiana. Esta guerra la ha padecido en este medio siglo la sociedad colombiana, pero de manera particular esa sociedad excluida y empobrecida. Ellos son los que con más fuerza han padecido este conflicto y a ellos les seguimos ofreciendo con toda la fuerza nuestra plena disposición para abrir los caminos de la paz. Ahora, dejamos claro una cosa, no lo planteamos solo porque sea con el presidente Santos. El ELN buscará la paz aun si el presidente Santos se niega a abrir la fase pública con el ELN. La paz es una profunda convicción de nuestra organización y estamos abiertos a ellos y lucharemos por ella hasta las últimas consecuencias. Colombia se merece la paz para su pueblo y para toda la gente.
Ese es un reclamo que nosotros tenemos. Pareciera que el presidente Santos pretende imponerle al ELN un peaje para llegar a la fase pública. Eso no tiene sentido. Somos dos partes independientemente de la fuerza y el tamaño. Somos dos partes sentadas a la mesa. De manera que nosotros no aceptamos ningún tipo de imposiciones. Si fuera lícito que cada parte buscara imposiciones, nosotros podríamos también decir, no nos sentamos a la mesa porque se le va a imponer al país la reforma tributaria. O no nos sentamos a la mesa porque no nos gusta que la clase en el poder hipoteque el país al capital foráneo. O podríamos decir, es que no estamos de acuerdo que las riquezas que le pertenecen a los colombianos se las lleven las compañías multinacionales o transnacionales. Es decir, si de imposiciones se trata, serían indefinidos los reclamos y ahí pararía todo. Eso se lo hemos dicho al gobierno. Es necesario atenernos a una agenda que está definida. Hay acuerdos, hay compromisos y es la hora de que se abra la mesa sin ningún tipo de dilaciones. El país lo necesita. Ya lo hemos dicho públicamente. Nosotros no compartimos ni la agenda ni el curso que tomaron los acontecimientos en el proceso de las FARC que llevaron a firmar unos acuerdos. Ahora, en ese sentido, somos respetuosos. Cada organización es soberana de tomar las decisiones que considere y en ese sentido le hemos dicho en particular a los compañeros de las FARC que respetamos los acuerdos, seguimos por caminos diferentes, pero nos seguimos encontrando en el curso de la lucha. El momento que vivimos va a pasar, la vida continúa y seguiremos juntos por diferentes vías buscando el futuro de Colombia. Eso está claro para nosotros. Asimismo, hemos dicho que tenemos otras expectativas en el proceso de paz, que tenemos una agenda diferente. Para nosotros, si la participación de la sociedad en el proceso de paz colombiano no es protagónica, no es esencial, no hace parte indisoluble del proceso de paz, no llegaremos a puerto seguro. El conflicto de más de 50 años lo ha padecido la sociedad colombiana, sobre todo la más excluida. Esa sociedad tiene que participar en la construcción del proceso, tiene que exponer lo que considera del futuro. Nosotros no podemos reemplazarla, nadie puede reemplazar a un pueblo que requiere expresarse, a una sociedad que es crítica y que no comparte la marcha que tiene el país. De manera que con esas construcciones desde la base buscaremos que se fortalezca y se proyecte el proceso de paz para que llegue a feliz término. Tan pronto supimos dónde eran y cuáles eran las zonas veredales de concentración para las FARC, dimos una orden clara a todas las unidades del ELN en el país. Respeto al proceso, prudencia y responsabilidad para con esa realidad, en el camino de ratificar que respetamos el proceso y respetamos la dinámica de los compañeros, así nosotros no la compartamos. De manera que tanto las FARC como el gobierno deben estar tranquilos en cuanto a esa conducta respetuosa y delicada en cuanto a las zonas veredales de concentración.
Pero sí queremos dejar algo claro. El proceso de paz en este momento no es con el ELN. El cese al fuego bilateral no es con el ELN. Y la gran mayoría de zonas veredales de concentración están en áreas donde está el ELN desde hace muchos años. Esa es una realidad muy compleja, porque nosotros no determinamos todo lo que pase allí. Nosotros no somos los que lanzamos grandes operaciones militares, ¿sí?, sino que nuestra actitud es de respuesta a esas operaciones. Entonces, el país debe entender esa realidad. Entre otras cosas, por eso es importante el avance del proceso de paz con el ELN, porque si hay fracturas en eso, como las hay, es complicado. Nosotros no podemos responder por situaciones fortuitas, por mucha prudencia y cuidado que tengamos, porque es que hay acciones punitivas del ejército colombiano sobre el ELN, sobre sus áreas. Hay operaciones permanentes, ¿sí?, por tierra y por aire, de manera que es importante que se tenga conciencia de eso para que se vea lo complejo de la situación. Sin embargo, yo puedo reafirmar hoy el respeto y la decisión de tener en cuenta esa realidad para que se desarrolle con esas salvedades. A ver, nosotros, como alzados en armas, no podemos ejercer el derecho al voto. De manera que, frente a lo que me preguntas del plebiscito, nosotros no podemos votar. Ahora, nosotros tenemos una guía desde comienzos de los 90, el respeto a la población y no impedir ni truncar bajo ninguna circunstancia ese derecho que tiene la población. De manera que lo que tenemos que clarificar es eso, ¿sí? Ahora, hay una necesidad de refrendar los acuerdos, ¿sí? Las FARC y el gobierno lo han acordado y hemos dicho que respetamos ese proceso y los acontecimientos. Solamente que como ELN no nos podemos expresar en las urnas. Y nos guiamos, repito, por las normas bolivarianas de reconocer la soberanía del pueblo para ejercer esos derechos, y nosotros no vamos a impedirlo, no vamos a generar dinámicas diferentes, más que respetar y respaldar al pueblo en cualquiera que sean sus decisiones soberanas. El ELN considera además que, pasada la coyuntura particular que vivimos hoy, es indispensable la unidad y la organización del movimiento popular, porque la lucha continúa, la búsqueda de la paz sigue. Los acuerdos de La Habana son unos compromisos que hasta ahora no se han desarrollado. Mucha gente se pregunta si le irá el gobierno a cumplir a las FARC. Esa pregunta ronda mucho, e incluso la seguridad de los compañeros. Hay grandes preocupaciones. Pero además, la única manera de que los alcances de un proceso de paz auténtico en Colombia lleguen es mediante la participación, la lucha, la organización y la unidad del movimiento de masas. Siempre haremos énfasis en eso, porque es lo que permite los logros que cualquiera se plantean. Esta es una lucha popular, revolucionaria, de las grandes masas, y en ese sentido nuestro llamado siempre debe quedar claro. Por encima de cualquier diferencia, de cualquier particularidad que no logre identificarnos, está la unidad y la lucha por el fortalecimiento del movimiento popular y revolucionario en pos de la paz que queremos todos.
Mire, lo primero es que el ELN no cree que se vayan a romper, que se va a romper el proceso de diálogos, porque eso sería un absurdo en la política del presidente Santos. Hay una agenda, hay unas expectativas y hay unos compromisos, y no creemos que falte tanta seriedad. Pueden haber diferencias, estilos y fallas, ¿sí?, en este sentido de congelar la mesa, pero no creo que se llegue a ese extremo. Ahora bien, el ELN no llega en su voluntad de paz hasta el mandato del presidente Santos. Hace más de 23 años estamos en la búsqueda de la paz. De eso hay datos, ¿sí?, hay constancias, y lo seguiremos haciendo. El máximo objetivo del ELN es la paz para Colombia. Esa es nuestra máxima aspiración. Es un sueño, es un ideal, es una voluntad. Y hacemos lo que sea. Le seguiremos pidiendo al pueblo, a la comunidad internacional, a todos los países y gobiernos amigos de Colombia, que respalden esa voluntad del ELN por alcanzar la paz para Colombia. En los momentos más difíciles se lo seguimos solicitando y nosotros seguiremos persistiendo porque el futuro de Colombia tiene que ser la paz. Uno de los mayores contrasentidos de las conductas de la oligarquía colombiana es esa afiliación, esa alianza de Colombia, que entre otras cosas está en América del Sur, con una maquinaria monstruosa de matanza del Atlántico Norte, la OTAN. Y es muy contradictorio que el presidente Santos, que firmó como gobierno en la CELAC que América Latina es territorio de paz, y ahora afilia a Colombia a la OTAN. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Y qué lógica tiene en un proceso de paz que está planteado y que se ha ofrecido al país, que sus soldados, los soldados colombianos, ahora, cuando se calcula que pasa la guerra en Colombia, se alisten en filas y a ponerse a las órdenes de un jefe militar extranjero para ir a pelear contra otros pueblos, contra pueblos hermanos en otras partes del mundo? El ELN no entiende eso. Consideramos que nadie que tenga lógica entiende ese raciocinio, porque si Colombia de verdad quiere la paz, no puede entroncarse a esos planes guerreristas del imperio mundial. La OTAN es eso, una máquina militar al servicio de los imperios del mundo. Eso fue lo que ocurrió en Libia, eso fue lo que ocurrió en Afganistán. Ahí están, siguen masacrando, y el pueblo sirio heroicamente buscando defenderse. ¿Para allá van a ir los soldados colombianos? ¿Van a ir a otro conflicto a masacrar hombres, mujeres y niños de otras partes de la tierra? Ese es el legado de paz del presidente Santos para las tropas. Debiera de levantarse un gran movimiento encabezado por los padres de familia que tienen a sus hijos prestando el servicio militar en Colombia para bloquear esa decisión absurda. Realmente esa es una decisión que no la entiende nadie y que sería muy bueno preguntársela con una evidencia lógica al presidente Santos y sobre todo a él, que ha dicho que su gobierno es el gobierno de la paz. No es un gobierno de la paz auténtica aquel
que buscando aplacar o terminar el conflicto en su país, manda a sus soldados a luchar y a sacrificarse por fuera de las fronteras, defendiendo entonces cuál paz, presidente Santos. Realmente eso no lo entiende nadie. A pesar de las voces que persisten ya en detener y dejar a un lado las negociaciones con la guerrilla del ELN, el presidente Santos ha nombrado a 2 nuevos delegados que habrían tenido algunas reuniones privadas y secretas en Quito y en Caracas con la guerrilla del ELN desde hace un mes y medio. Hoy precisamente el presidente Santos le envió un mensaje a este grupo guerrillero para que entregue a los secuestrados y así ya iniciar la mesa de negociación pública en Quito, Ecuador.